¿Sabías que hay 3 tipos de personas a las que Satanás no se puede acercar? Sí, has oído bien. Hay 3 tipos de personas que tienen una protección especial de Dios y que el enemigo no puede tocar. ¿Quieres saber quiénes son? Pues sigue viendo este vídeo, porque hoy vamos a revelarte quiénes son estas personas y cómo puedes ser una de ellas. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir todo lo que Dios ha creado, especialmente a los hijos de Dios. Pero no todos los hijos de Dios son iguales. Hay algunos que tienen una relación más íntima con el Señor y que por eso gozan de una mayor autoridad y poder sobre el maligno. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Este versículo nos muestra que hay 2 condiciones para que el diablo huya de nosotros: someternos a Dios y resistir al diablo. Esto implica que debemos obedecer la voluntad de Dios y rechazar las tentaciones del enemigo. Pero hay más. Hay 3 tipos de personas que cumplen estas condiciones de una manera especial y que por eso tienen una victoria asegurada sobre Satanás. ¿Quieres saber quiénes son? Pues sigue atento, porque te lo vamos a contar a continuación. El primer tipo de persona a la que Satanás no se puede acercar es el que está bajo la armadura de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona ha tomado la decisión de vestirse con la protección que Dios le ha dado para enfrentar al enemigo. Esta protección no es física, sino espiritual. Es una armadura invisible, pero muy poderosa. La Biblia nos habla de esta armadura en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 17. Allí el apóstol Pablo nos dice: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas que quieren destruirnos. Por eso, necesitamos la armadura de Dios, que consta de 6 piezas: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cada una de estas piezas tiene un significado y una función específica en la lucha espiritual. El cinturón de la verdad nos ayuda a estar firmes en la verdad de Dios y a no dejarnos engañar por las mentiras de Satanás. La coraza de la justicia nos protege el corazón de la condenación y la culpa, y nos recuerda que somos justificados por la sangre de Cristo. El calzado del Evangelio nos prepara para llevar el mensaje de paz y esperanza a un mundo en guerra y desesperación. El escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del maligno, que son los ataques que él lanza contra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El yelmo de la salvación nos cubre la cabeza de los pensamientos de duda y temor, y nos asegura que somos salvos por la gracia de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es el arma más poderosa que tenemos para derrotar al enemigo, pues es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Estas son las piezas de la armadura de Dios, y el que las usa está bajo la protección divina. Veamos algunos ejemplos de cómo la armadura nos protege de las tentaciones e influencia de Satanás. Cuando Satanás nos tienta a mentir, el cinturón de la verdad nos recuerda que Dios es la verdad, y que nosotros debemos andar en la luz, como Él está en la luz.
Cuando Satanás nos acusa de nuestros pecados, la coraza de la justicia nos recuerda que Dios nos ha perdonado y nos ha hecho justos por medio de Cristo, y que ninguna condenación hay para los que están en Él. Cuando Satanás nos desanima a compartir el Evangelio, el calzado del Evangelio nos recuerda que Dios nos ha dado la misión de ser sus testigos y que Él nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Cuando Satanás nos ataca con dudas, miedos, angustias o tristezas, el escudo de la fe nos recuerda que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas y que Él obra todas las cosas para bien de los que le aman. Cuando Satanás nos hace pensar que no somos salvos o que podemos perder nuestra salvación, el yelmo de la salvación nos recuerda que Dios nos ha dado la vida eterna y que nadie nos puede arrebatar de su mano y que Él nos guardará hasta el día de su venida. Y cuando Satanás nos contradice con sus argumentos o nos engaña con sus falsas doctrinas, la espada del Espíritu nos recuerda que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que ella tiene el poder de deshacer toda mentira y de exponer toda falsedad. Estos son algunos ejemplos de cómo la armadura de Dios nos protege de las tentaciones e influencia de Satanás. Pero para que esta protección sea efectiva, debemos usar la armadura todos los días y no dejar ninguna pieza fuera. La Biblia nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, no solo de algunas partes. Si dejamos alguna pieza fuera, estamos dejando una brecha por donde el enemigo puede atacarnos. Por eso, debemos estar siempre alertas y orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, como dice Efesios 6:18. Así que, si quieres ser una persona a la que Satanás no se puede acercar, debes estar bajo la armadura de Dios. Debes vestirte cada día con la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Así estarás preparado para resistir al diablo, y él huirá de ti. Así serás más que vencedor en Cristo Jesús, que te amó y se entregó por ti. El segundo tipo de persona a la que Satanás no se puede acercar es el que vive en constante oración. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona tiene una comunicación continua con Dios y que reconoce su dependencia de Él en todo momento. Esta persona no solo ora en momentos de crisis, sino también en momentos de alegría, de gratitud, de adoración y de intercesión. Esta persona ora sin cesar, como nos dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. La oración es un arma poderosa contra las asechanzas del maligno, porque nos acerca a Dios y nos aleja de Satanás. La oración es el medio por el cual recibimos la gracia, la sabiduría, la fortaleza y la dirección de Dios. La oración es el canal por el cual expresamos nuestro amor, nuestra confianza, nuestra alabanza y nuestra súplica a Dios. La oración es el puente por el cual intercedemos por otros y por el cual somos bendecidos por Dios. La Biblia nos enseña que la oración es una parte esencial de la vida cristiana y que debemos orar en todo tiempo y en toda ocasión. Jesús mismo nos dio el ejemplo de orar constantemente y nos enseñó a orar con fe, con humildad, con perseverancia y con sinceridad. Jesús nos dijo que cuando oramos, debemos entrar en nuestro aposento y, cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que está en secreto, y que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Jesús también nos dijo que cuando oramos, debemos pedir y se nos dará, buscar y hallaremos, llamar y se nos abrirá. Jesús nos aseguró que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y que Él nos dará cosas buenas si le pedimos. Veamos algunos ejemplos de cómo la oración nos mantiene conectados a Dios y alejados de la influencia negativa. Cuando Satanás nos tienta a pecar, la oración nos ayuda a resistir la tentación y a pedir perdón si caemos. La oración nos recuerda que Dios es santo y que nosotros debemos ser santos como Él. La oración nos recuerda que Dios es misericordioso y que Él nos perdona si confesamos nuestros pecados. Cuando Satanás nos atormenta con problemas, la oración nos ayuda a confiar en Dios y a entregarle nuestras cargas. La oración nos recuerda que Dios es soberano
y que Él tiene el control de todas las cosas. La oración nos recuerda que Dios es bueno y que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Cuando Satanás nos aísla de los demás, la oración nos ayuda a relacionarnos con Dios y a interceder por los demás. La oración nos recuerda que Dios es amor y que nosotros debemos amar a Dios y al prójimo. La oración nos recuerda que Dios es fiel y que Él escucha y responde nuestras oraciones. Estos son algunos ejemplos de cómo la oración nos mantiene conectados a Dios y alejados de la influencia negativa. Pero para que esta conexión sea efectiva, debemos orar sin cesar, y no solo cuando tenemos necesidad. La Biblia nos dice que debemos orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como dice Efesios 6:18. Así que, si quieres ser una persona a la que Satanás no se puede acercar, debes vivir en constante oración. Debes comunicarte con Dios en todo momento y reconocer tu dependencia de Él en todo. Debes orar con fe, con humildad, con perseverancia y con sinceridad. Así estarás cerca de Dios y Él estará cerca de ti. Así tendrás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. El tercer tipo de persona a la que Satanás no se puede acercar es el que resiste con la fe en Dios. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona tiene una confianza plena en Dios y que no se deja intimidar por las amenazas o las mentiras de Satanás. Esta persona sabe que Dios es más grande que el enemigo y que Él tiene el poder de librarlo de todo mal. Esta persona tiene una fe inquebrantable en Dios y por eso puede resistir al diablo. La fe es un escudo poderoso contra los ataques de Satanás porque nos protege de sus dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Son los ataques que Satanás lanza contra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Son pensamientos de duda, de miedo, de angustia, de desesperación, de rebelión, de orgullo, de envidia, de odio, de lujuria y de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Estos dardos pueden herirnos y quemarnos si no los apagamos con la fe. La Biblia nos habla de la fe como escudo en Efesios, capítulo 6, versículo 16. Allí el apóstol Pablo nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo nos muestra que la fe es el escudo más importante que tenemos, y que con él podemos apagar todos los dardos de fuego, no solo algunos. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. La fe es creer en Dios, y en sus promesas, y en su poder, y en su amor, y en su fidelidad, y en su palabra. Veamos algunos ejemplos de cómo la fe inquebrantable en Dios nos da la fuerza para resistir la tentación. Cuando Satanás nos tienta a dudar de Dios, la fe nos ayuda a recordar que Dios es verdadero, y que Él no miente, ni se arrepiente, ni cambia. La fe nos ayuda a recordar que Dios cumple su palabra, y que Él hace realidad lo que Él dice. La fe nos ayuda a recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Satanás nos tienta a temer al hombre, la fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro protector y que Él nos guarda de todo mal. La fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro refugio y que Él nos cubre con sus alas. La fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro socorro y que Él nos libra de toda angustia. Cuando Satanás nos tienta a desobedecer a Dios, la fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro Señor y que Él nos ha dado sus mandamientos para nuestro bien. La fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro Padre y que Él nos disciplina con amor. La fe nos ayuda a recordar que Dios es nuestro amigo y que Él quiere lo mejor para nosotros. Estos son algunos ejemplos de cómo la fe inquebrantable en Dios nos da la fuerza para resistir la tentación. Pero para que esta fuerza sea efectiva, debemos ejercitar nuestra fe y no dejarla dormir. La Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta y que por las obras la fe es perfeccionada, como dice Santiago 2:17-22. La fe se demuestra con la obediencia, con la confianza, con la alabanza y con el testimonio. Así que, si quieres ser una persona a la que Satanás no se puede acercar,
Debes resistir con la fe en Dios. Debes creer en Dios, y en sus promesas, y en su poder, y en su amor, y en su fidelidad, y en su palabra. Debes apagar los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Debes demostrar tu fe con la obediencia, con la confianza, con la alabanza y con el testimonio. Así estarás firme en la fe, y el diablo huirá de ti. Así agradarás a Dios, que es el que da la victoria a los que creen en Él.